Hola, muy buenos días, Vicente. Te saludo igual con mucho gusto y también con deseos de que te mejores, porque sí está un poquito ruda la situación, pero ya sabes que el compromiso con la información es ineludible. Aquí estamos con todo el gusto del mundo. A tus órdenes. A ver, escucho tus propuestas de temas para esta mañana. Sí, Vicente, sin duda yo creo que el más importante es el tema de las elecciones en el sindicato petrolero. Mira, lo digo de todo corazón, saben perfectamente bien que jamás vamos a hacer críticas aquí a la ligera ni golpeteo, pero la realidad y es que si hay un trabajador de la industria petrolera de nuestro país aquí en el chat de Sin Censura, concretamente de Pemex, sabrá bien que no estoy mintiendo y a mí me gustaría mucho que expresaran sus opiniones en el chat, en la caja de los comentarios. Mira, Vicente, los comicios pasados en elecciones locales sindicales, debo decir que el sentimiento y la atmósfera del gremio petrolero es el aire de abandono. Ellos se sienten abandonados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde campaña, incluso los primeros meses del gobierno del presidente, vimos ciertos detalles y acciones que alentaron al gremio, como que ya no se invitara al corrupto de Carlos Romero de Champs y que se prometiera que ya no iba a haber charrismo sindical, que ya no iban a haber los charros sindicales, que ya no iba a haber coacción del voto, que ya no iba a haber ningún factor que involucrara o que amenazara la democracia dentro de los sindicatos de petróleos mexicanos. Bueno, ¿cuál es el punto? Te voy a poner un ejemplo. En los comicios electorales pasados en sindicatos locales, solamente uno de las secciones, uno en todo el país, la ganó la oposición. El resto lo siguió ganando los sindicatos del oficialismo, los candidatos de los caciques locales. En el caso de la sección 29, Vicente, que es un tema que yo deseaba llevar a la mañanera y para que nos demos cuenta de cuál es la contextura moral de estos personajes, tenemos a un personaje que es Felipe Jiménez León. Muchos a nivel nacional se estarán preguntando quién es Felipe Jiménez León. Bueno, para los que somos de Tabasco y sobre todo para el presidente de la República, Felipe Jiménez León es un nombre que le debe de sonar, porque Felipe Jiménez León es hermano de Pedro Jiménez León. Pedro Jiménez León fue expresidente municipal de Comalcalco. Aquí su apodo era Pedro Pueblo. ¿Qué tiene que ver Pedro Jiménez León? Bueno, en la época de Roberto Big Mother, de Roberto Madrazo, el brazo represor, el que llevaba porros, el que llevaba delincuentes para reventar eventos y para ayudar a Roberto Madrazo para que se quedara con la gubernatura del estado de Tabasco, era Pedro Jiménez León. Se acordarán bastante ustedes, digo yo porque en esos entonces ni siquiera existía, que allá por febrero del 95, en el pueblo de Huatacalca, en Nacajuca, Tabasco, se dio esta famosa represión donde el presidente Andrés Manuel, o el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en aquellos entonces activista Andrés Manuel López Obrador, estaba bloqueando los accesos a los pozos, y no los pozos como sistemáticamente la oposición históricamente siempre ha mentido. Jamás se bloqueó un solo pozo, se bloquearon los accesos a los pozos, como aquel ya famoso puente de Huacatalca en Nacajuca, donde famosamente fue reprimido por las fuerzas del Estado, tanto por el ejército, por las fuerzas del Estado. El hombre que maquinó y operó esa operación fue Pedro Jiménez León. Hoy el hermano de Pedro Jiménez León, el hombre que reprimió a todas las comunidades de Tabasco y que también reprimió en aquellos entonces a los activistas del PRD en la toma de protesta del gobernador Roberto Madrazo, e incluso Andrés Manuel López Obrador en ese famoso macanazo, llegó a formar parte ahora a través de su familia, a través de su hermano Felipe Jiménez León, a formar parte de ser secretario general de la sección 29. ¿Con qué quiero llegar a esto, Vicente? Que este es nada más un caso local, porque lo mismo ocurre en Campeche, lo mismo ocurre en Veracruz, lo mismo ocurre en Tamaulipas, lo mismo ocurre en las diversas secciones locales alrededor de la República Mexicana. Los trabajadores
de Petróleos Mexicanos, los que se encuentran en el sindicato, se sienten abandonados por el gobierno federal, se sienten abandonados, y lo digo con todas sus letras, por el presidente de la República. Se sienten abandonados porque tenían la esperanza de que a estos personajes, por ejemplo, se les congelaran sus activos, porque es debido a que ellos, con todo el dinero del mundo que tienen, es que siguen comprando voluntades. Ellos garantizan por parte del gobierno federal, como hoy le hizo la exposición la secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, que iban a ser las elecciones más grandes para la Secretaría General en todo el país, que iban a ser un voto libre y secreto, pero la realidad, Vicente, es que estos personajes son tan siniestros que siguen haciendo las mismas prácticas de coacción del voto. Si no votas por mi candidato, entonces te quitaremos la plaza. Si no votas por nuestro candidato, entonces te quitaremos la recomendación. Si no votas por nuestro candidato, te vamos a quitar la planta. Si no votas por nuestro candidato, van a haber represalias. Los trabajadores, muchos trabajadores petroleros todavía tienen miedo, Vicente. No se trata de un voto libre y secreto. Realmente los que todavía siguen en el poder, que son los tentáculos de Carlos Romero Deschamps a través de todo el sindicato petrolero, son los que están intimidando a los trabajadores petroleros. Hoy, todo esto que se puso hoy en la mañanera, Vicente, digo, idealmente sería lo correcto. Por ejemplo, presumen aquí en el documento que sacaron, primera vez que el sindicato petrolero elegirá a través del voto personal libre, directo y secreto a sus dirigentes. Son las elecciones a dirigentes sindicales más grandes, neutralidad del gobierno y de la empresa. Pero si uno le pregunta, sobre todo en Tabasco, en Campeche, en Veracruz, ¿qué piensa el gremio petrolero de esto? Van a tener, desgraciadamente, una opinión bastante negativa de la Secretaría del Trabajo, van a sentirse abandonados. Sí, hay una atmósfera de tristeza por lo que pasó en los meses de noviembre y diciembre con estas elecciones seccionales, y bueno, con los ánimos para la Secretaría General no es diferente. Ojalá que terminen los tentáculos de Deschamps y que se anime la gente para votar por alguien que no sea por justamente estos hombres que siguen en el poder. Justamente quien está actualmente, pues Manuel Limón, uno de los tentáculos también de Carlos Romero Deschamps. Así que creo que debe de mejorar la relación directamente del gobierno federal con los trabajadores del gremio petrolero, porque son los mejores trabajadores de la mejor empresa del mundo. Hay que recordar que Pemex no es cualquier cosa, es la empresa angular que ha sostenido este país durante décadas, y creo que se merecen libertad dentro de sus sindicatos, Vicente. Precisamente vamos a ver y escuchar lo que dijo Luisa María Alcalde, debí de haber dicho, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, sobre esta votación del 31 de enero. Secretaria Alcalde, sobre el tema de la elección en el sindicato petrolero, si usted considera que con estas medidas que ya nos ha narrado aquí se garantiza piso parejo, porque hay algunas quejas ya de que el sindicato que presidía Romero Deschamps, ahora en la persona de Ricardo Aldana, pues se podría seguir perpetuando, digamos, con todos los abusos y corrupción que ello conlleva. ¿Qué garantías hay realmente de que esto no va a ocurrir? Hay algunos que cuestionan incluso que se pueda postular Ricardo Aldana por el tema de la edad y del tipo de plaza que tiene. Bueno, aquí ya compartimos cuáles son los requisitos para participar en la elección como candidato a secretaria, secretario general. Cualquier mujer o hombre que cumpla con estos requisitos puede participar. Ya decíamos que hay que ser miembro activo del sindicato, tener una antigüedad mínima de 10 años, ser mayor de 25 años de edad, y con ello se puede uno registrar. Hay que, por supuesto, también pertenecer al sindicato. El piso parejo tiene que ver con varias condiciones. De entrada, poder tener la posibilidad de difundir las propuestas. Aquí esta idea de que este espacio sirva para poder hacer estos planteamientos va a ayudar a que todas y todos los trabajadores puedan comparar. De eso se tratan las campañas, de escuchar cuáles son las nuevas propuestas, de ver qué les conviene más como dirigente o como representante nacional. Entonces eso va a ayudar.
Lo otro es garantizar, y ya lo ha hecho, se ha comprometido la empresa, de que se cuente con los permisos. A veces hay este tipo de limitaciones. Si se tiene una jornada completa, pues entonces no se tiene el tiempo para poder difundir las propuestas. Se ha venido trabajando también en algunos espacios, en las propias medios del sindicato, para que de manera pareja se pueda difundir las propuestas, y en ese sentido vamos a estar muy vigilantes, el Centro Laboral y nosotros desde la Secretaría del Trabajo, durante todo este proceso, precisamente para que se cuente con la posibilidad de informar. ¿Quién resultará electo? Pues vamos a esperar al 1 de enero para ver cuál es la decisión por parte de los trabajadores. Nosotros no podemos decir sí, no, tiene ciertos vínculos, tiene este pasado. Van a determinar los trabajadores. Creo que aquí lo importante y lo distinto, la transformación profunda que estamos viviendo en materia laboral, de libertad y democracia sindical, es lo que platicábamos, el ejemplo de las secciones, de las 36 secciones, que haya habido participación de más de 80 planillas, el hecho de que en varias de las secciones incluso hubo competencia, donde hubo algunas donde ganaron la oposición, donde ya el centro laboral puede recibir las quejas y de manera inmediata, en un plazo de unos días, resuelve. Es el caso de la pues duda ahí razón. están las declaraciones de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, en torno a este proceso en el Sindicato de Trabajadores Petroleros, mi querido Manuel Pedrero. Así es, Vicente, y te garantizo que la gran mayoría del gremio petrolero no comparte ni una sola palabra de lo que acaba de decir la secretaria del Trabajo. Yo sé que este es un tema que puede despertar pasiones. De hecho, me alegra bastante leer todo tipo de comentarios en el chat, y veo una constante que, por ejemplo, dicen, bueno, es que la decisión la tienen en sus manos, es que, bueno, la libertad se conquista, ya están grandecitos para que se dejen intimidar. Obviamente estos comentarios me imagino que no vienen de ninguno de personas que estén dentro del sindicato petrolero o que estén trabajando con el sindicato petrolero. Yo creo que es bastante importante darle voz a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, y los que son trabajadores de Pemex sabrán que lo que está diciendo aquí su servidor pues no es falso, lo pueden acreditar bajo sus propias experiencias. En el caso de Comalcalco, hace 10 años hubo hasta balazos, querido Vicente, hubo muertos, hubo heridos de bala, ya que así funcionan todavía. Si pensamos que en esta era de la 4T se necesita disparar una sola bala para tener esa famosa libertad y conquista, bueno, no se hizo antes de 2018 para ganar las elecciones federales democráticas, y no se tiene que hacer después de la 4T ni un solo vidrio roto, ni una sola bala, y no se puede enfrentar estos personajes, ya que ellos siguen teniendo toda la parafernalia del poder. ¿Qué es a lo que le temen? A que se queden sin trabajo, y cuál es el sostén de su familia. Yo creo que hay que tocarnos al corazón, no ser indolentes en este tema, porque no es fácil. Fácil es decirlo si no es que corremos ningún riesgo, pero para los que sí tienen un riesgo, que es el sostén de su familia prácticamente, Vicente, y para los que sí están dispuestos, pues temen justamente acabar de la misma forma en la que acabó el presidente Andrés Manuel López Obrador, o incluso peor, en la muerte, porque hay registros de trabajadores que han sido gravemente lastimados en búsqueda de sus derechos. Lo que temen, Vicente, es justamente eso, las represalias. Es un canijo bastante silencioso, porque lo que hace el gobierno federal, en este caso la Secretaría del Trabajo, es nada más actuar como un ente de observación, nada más. Un ente de observación, porque las distintas quejas de enriquecimiento ilícito de los oficialistas, de los caciques repartidos por toda la República, bueno, si no se toca un solo peso de los recursos que han estado constantemente saqueando a los trabajadores petroleros, entonces obviamente tienen las posibilidades de ganar. No es una encuesta pareja cuando vienen de la entidad de la corrupción. Te reitero, hay bastante decepción y miedo, y creo que es de alguna manera importante darle voz a aquellos que pues no ven claro ante este asunto. Yo espero, de verdad, reitero, que
cambien los tentáculos de Romero Deschamps, que venga un personaje, si bien diferente, también que emane y que vea por los intereses del gremio petrolero, porque no considero menor este asunto. De hecho, tú sabes que no suelo hablar de este tema porque hablar del sindicato es como hablar del narcotráfico, funcionan de la misma manera que una mafia, pero creo que también la sociedad debe de saber que no la tienen fácil y creo que hay que ser un poco más sensibles ante este asunto. Así es, mi querido Manuel, hablas de miedo, solo por no dejar, iniciamos el espacio hablando de esta noticia que me hizo llegar nuestro jefe de información, Mario Toledo. ¿Tú crees que en algún momento vayan a sentir frío Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Organizaciones civiles han denunciado ante la Corte Penal Internacional la perpetración de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en los gobiernos del entonces panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto. Encabezan esta comunicación enviada a la Corte la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Ideas Litigio Estratégico, en conjunto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, por hechos ocurridos entre 2006 y 2018. Yo decía que veo importante que se busquen tribunales internacionales cuando en México no han avanzado mucho, si es que hay en curso investigaciones contra los últimos 2 expresidentes. Manuel, ¿qué piensas de esto? Y hay que decirlo, cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no votaría a favor del juicio de los expresidentes en la pasada consulta. Una consulta que, entre otras razones, por culpa del INE, no fue exitosa como la hubiéramos deseado muchos, Manuel. Sí, en efecto, Vicente, mira, si no iba a ser aquí en México, iba a ser afuera de México. Ya, de hecho, previamente se habían registrado por lo menos 3 denuncias en la Corte Internacional de La Haya, allá en los Países Bajos, en Holanda, justamente contra Felipe Calderón por crímenes contra la humanidad, lesa humanidad. En el caso de Enrique Peña Nieto, bueno, yo creo que es uno de los que más impunidad tienen en este momento, ya que si nos damos cuenta, también es uno de los nombres que trata de omitir el presidente en la mañanera. Recordaremos este famoso episodio cuando Enrique Peña Nieto pues estaba derramando ahí amor en las habitaciones de Roma, en Italia, y cuando se llevó este tema a la mañanera, simplemente el presidente dijo, no voy a hablar de eso, o sea, simplemente se reserva. Y si nos damos cuenta también en la mañanera, uno de los nombres que más evita mencionar es el de Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón ese es cliente frecuente, al igual que Vicente Fox y Salinas de Gortari, pero me parece interesante porque después de todo, estos personajes le deben mucho a la nación, le deben mucho por los crímenes no solamente de lesa humanidad, por el tema de jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey, o por los miles de muertos en la guerra de Calderón, o por la corrupción colisionada y al mismo tiempo coludida con el crimen organizado mientras hacían esta farsa llamada lucha contra el narcotráfico. En el caso de Enrique Peña Nieto, bueno, los desaparecidos, la desaparición forzosa de los jóvenes de Ayotzinapa, y podríamos continuar con esta serie de eventos que nada más se resumirían en 12 años. Yo creo que es bastante positivo. Desgraciadamente, Vicente, estamos muy lejos en México de avisorar algo que se llame justicia contra estos personajes, por lo menos dentro de nuestras instancias, porque si nos sorprendemos y nuestras esperanzas de ver, por ejemplo, un Genaro García Luna, hay que recordar que esas esperanzas no se encuentran en México, se encuentran en Estados Unidos, en un juicio ya que ya va para 2 años, con 1 año y medio de recabación de pruebas, con más de 100,000 páginas, con 10 kilos de cocaína, con un Iván Reyes Arzate que ya se declaró culpable y que está dispuesto a colaborar para encerrar el tiempo que sea necesario a García Luna, con un juez que es Brian Cogan, que tiene el antecedente de haber encerrado al mismo tiempo a Joaquín Guzmán Loera. Es decir, las esperanzas de justicia mexicana no se encuentran en México, se encuentran en el extranjero. Penosa situación, pero el presidente siempre lo ha dicho, con esa consigna de borrón y cuenta nueva, vamos a ver para adelante. Yo no estoy tan de acuerdo porque los daños del presente justamente son por estos sujetos del pasado, y si queremos un mejor futuro, pues estamos obligados a no olvidar y tampoco a no perdonar. Nunca es demasiado tarde para encontrar justicia, incluso en nuestro país, Vicente. Así es, y hablando de justicia, muchas personas creemos que es parte de esa justicia que se termine
la burocracia dorada en nuestro país como la que existe en el INE. Dame tu opinión, Manuel, sobre estas declaraciones de Lorenzo Córdoba. Sin sustento ni seriedad, dice Lorenzo Córdoba, así se refiere al plan de ahorro, de austeridad propuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación ayer en la mañanera. El conocido como el comandante Billetes ya en las malditas y benditas redes sociales, en un evento organizado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, dijo: acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE, pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas, pues digamos, sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad. Hay que evidenciar que, por ejemplo, quien hace esta propuesta desconoce cómo funciona el INE, porque se dice, estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto. Bueno, en el INE no hay sindicatos, afirmó. Este profundo desconocimiento hay que evidenciarlo. Aseguró que el gobierno de López Obrador busca ganar con chantaje presupuestario lo que no puede obtener en tribunales, porque lo que está en juego es doblegar al INE con el pretexto de la revocación de mandato. Manuel. No, puras estupideces, con todo respeto que dice Ciro Murayama. El que quiere usar chantaje es él, y el chantaje al estilo de Teletón, el chantaje emocional. No había pasado ni 4 horas, Vicente, después de que Adán Augusto el día de ayer había presentado el plan de austeridad para que el INE hiciera las reconfiguraciones económicas correspondientes, porque hay que recordar que en una primera instancia pidió 1.700 millones de pesos en esta controversia que tuvo con la Secretaría de Hacienda, que luego la Suprema Corte dijo, a ver, si le vas a pedir a Hacienda tienes que sustentar en qué concepto y cuánto. Bueno, 1.700 millones de pesos. El día siguiente, o sea, el día de ayer, Adán Augusto presenta el plan presupuestal que en total sería alrededor de 2.700 millones de pesos más, o sea, 1.000 millones más a lo que quería el INE, pero dentro de la economía del INE. Sale Ciro Murayama en un video bastante, no me gusta decirlo, pero solo porque estamos en censura, bastante pedorro, ¿no? Que es donde va a un centro de módulo de atención y usa el chantaje emocional al mero estilo del Teletón. Aquí trabaja Juanita, ¿quieres que Juanita se quede sin trabajo porque quieren hacer reconfiguraciones en el INE? No, yo defiendo al INE. Bueno, absolutamente nada tiene que ver con el trabajo de Juanita, que trabaja en nuestra comunidad, que es nuestra vecina y que ella lo único que hace es tramitarnos nuestra credencial para votar. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Luego el muy cínico dice, pues aquí ese presupuesto se usa para salvaguardar, para cuidar tus datos, tu huella biométrica, tu lector de retina, tu ADN. Bueno, ¿de qué sirve si a cada rato se está filtrando el padrón electoral? En un periodo de 20 años se ha filtrado como 4 veces y completo, ¿no? Entonces ahí tienes todos los datos, las direcciones, los códigos postales, los nombres y apellidos, el peso, edad de cada mexicano que está inscrito en el INE. ¿Cuántos son? 94 millones. Es realmente de un cinismo exasperante ya para la ciudadanía, pero yo insisto, hay que resistir, no hay que reaccionar, hay que insistir. La reacción es simplemente otra acción frente a otra, pero resistir es ver a largo plazo y ver de una vez por todas cómo saquemos este problema de raíz. Y esa solución se llama reforma electoral. Esto obviamente son provocaciones, nadie le cree a Ciro Murayama, yo creo que lo explicó bastante bien Sergio Gutiérrez Luna, pero también es un tema de resistencia. Nosotros nos encantaría verlos en la cárcel a todos y cada uno de ellos, pero les adelanto ya que Lorenzo no creo que vaya a pisar prisión. Él termina en 2023. Recordar que hasta tuvo un evento de reelección, el guardián de la democracia, que en uno de nuestros mandatos dice que no se puede reelegir al presidente de la República, pero sí se puede al que cuida la democracia, ¿no? Bueno, en fin, esta situación es un plazo bastante grande, Vicente. Yo sigo confiando en la reforma electoral, creo que es la solución de fondo, porque insisto, si no va a pasar lo mismo que pasó en el tribunal, se fue una rata, pero llegó Ratatouille, llegó Reyes Rodríguez Mondragón, que es un calderonista de hueso colorado, un adepto de Calderón, de Margarita, el hombre que le deseó en un tuit
al presidente López Obrador que se muriera ahí en Palacio Nacional y que él va a ser la última decisión, él va a ser el último hombre que decida hasta octubre del 24 si se aprueba o reprueba la elección presidencial del 24. O sea, al final de cuentas está en manos de un calderonista aprobar la elección presidencial del 24 y eso no solucionó el problema de fondo. Se fue el presidente, pero llegó el otro que ahora es presidente y vean lo que tenemos. Entonces, ¿qué queremos? Pues sacar a toda la camarilla de consejeros electorales para renovarlos y que no lo elijan políticos, sino ciudadanos. Si ellos son los que nos dicen que la ciudadanía tiene voz y cuenta y somos todos, bueno, entonces ahora nosotros vamos a decidir quiénes van a ser los que cuiden la democracia. Yo creo que es un estire, porque quieren ver hasta cuánto soporta la liga, pero ya no mucho, es que no tienen recurso, no hay recurso retórico en los intelectuales, no hay recurso legal con los abogados, ya la Suprema Corte les dé un mandato, si se rehusan, ahí sí se la van a ver negra, si van a ir en prisión, que yo creo que pues en ningún mundo, a menos de que estén lo suficientemente locos, pues se van a rehusar, tienen que hacerla, punto, si no lo hacen, pues allá ellos. Carnalito, mi querido Manuel, en unos minutos Ricardo Sevilla me dijo que quiere hablar de la miseria de Rivapalacio, que escribió una columna que suena a calumnia, ya sabes, muy al estilo de Rivapalacio. Pero ¿qué me dices de la miseria de personajes como Pedro Ferriz de Con? Ahora sí que quedó exhibido como un pinche sopilote, un buitre, un mercenario de la información. Perdón, me salió del corazón. Pedro Ferriz de Con escribió en Twitter hace un par de días: me cuentan que hay médicos las 24 horas del día haciendo guardia en Palacio Nacional, monitoreando el estado de salud del presidente. Tiene una congestión bronquial y profundo cansancio. ¿Y cómo responde el presidente horas después de un tuit tan groseramente deshonesto, mala leche, es que ya a veces me pierdo en los adjetivos de Pedro Ferriz de Con? Pues reaparece ayer hablando de la mexicanización. Él espera que se mexicanice Banamex y sugiere a empresarios mexicanos pues hacer la vaquita para la compra de Banamex a la empresa estadounidense Citigroup. Así reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es más, me oigo más jodido yo que el presidente. Tiene más voz que yo. No le vi por ningún lado congestión ni cansancio profundo, como dice el buitre de Pedro Ferriz de Con. Vean y escuchen esta parte. Yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim. A ver, Ceci, perdón. O se cortó el video o yo tuve problemas. A ver, hablando de Ricardo Salinas Pliego, dice que ve con beneplácito su interés. ¿Y después qué dice? Pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Jan González, de Banorte, de otros. Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco, y deben de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos. Desde luego esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, ¿no? No somos chauvinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco. Y también
porque que se mexicanizara este banco, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se mexicanizara Banamex. Mi querido Manuel, pues tu opinión sobre esta mexicanización que espera el presidente de Banamex y de lo miserable que puede resultar un personaje como Pedro Ferriz de Con, miembro de la mesa directiva de Frena junto a Rafael Loret de Mola, Loretote, el papá de Carlos Loret de Mola. Insisto, se escucha mejor el presidente que tu servidor y yo no lo vi con un cansancio profundo. Y toma para que tengan, para que aprendan. Es un tema del momento para que luego no vayan a decir que es un mensaje grabado debido a lo mal que está el presidente. Qué mezquinos jugar con la salud de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente no es un roble, es una ceiba. Es una ceiba, el árbol sagrado maya. Resiste, las ceibas jamás mueren. Mira, yo entiendo a Pedro Ferriz de Con. Él dice odiar a AMLO, Vicente. Él podrá formar parte de Frena y todo, pero en realidad lo ama. Imagínate, si no habla de AMLO, ¿de qué come? Tiene que inventar mentiras alrededor de AMLO. Él dijo, mis fuentes me informan que Andrés Manuel está muy grave y que hay médicos 24 horas, no habían pasado ni 12 horas del contagio, y ya dijo que 24, ¿no? En esos entonces. Mira, yo le entiendo realmente a Pedro Ferriz de Con. Si el papá veía ovnis donde no había, pues ve mentiras donde no hay. Pues es el clásico periodismo del Reforma, donde te acordarás que la primera vez que le dio el cobicho a Andrés Manuel, pues salió justamente también en un video y estaba ahí con su saco, con su camisa, y de repente, pues como que se veía una protuberancia, ¿no? En su pecho, ¿no? O sea, simplemente estaba mal acomodado o algo, y entonces el Reforma saca una investigación donde decía que tenía un respirador artificial pegado al pecho para monitorear los signos vitales, porque ya estaba en las últimas, bueno, de lo más risible que podríamos imaginar a Pedro Ferriz de Con. Yo creo que cada generación de Ferriz que pasa, bueno, es una más baja en términos neuronales, ¿no? Y de inteligencia. Y para muestra, tú sabrás muy bien a qué clases de personajes nos enfrentamos y hablamos. Mira, el modus vivendis, no operandis, vivendis, porque de esto comen, es la mentira. Si no atacan a Andrés Manuel, ¿de qué comen? No conocemos a Ferriz actualmente, a cualquiera Ferriz. No conocemos a ningún Ferriz actualmente por una investigación o un reportaje de la calle, por no sé, una investigación de cómo hacen piratería con las teles. O sea, no conocemos nada de eso. Lo único que conocemos de Ferriz, y la única razón por la cual hablamos de ello, es por las mentiras que dice acerca de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que aquí estamos sin censura para desmentir cada una de ellas, pero también tienen que verse obligados a mentir, si no, no comen. A ver, ¿quién escucharía a Ferriz si dijera algo honesto? Pues nadie, porque su audiencia, que es anti-AMLO, entonces lo lincharía, entonces se queda en punto muerto. Entonces un cero a la izquierda, Pedro Ferriz de Con, a lo mismo que el Ijar, el presidente se encuentra mejor que nunca, insisto, es una ceiba, no es un roble. Y en cuanto a la mexicanización de Banamex, mira, independientemente de quién lo compre, a mí lo que más me interesa es el acervo cultural, no es cualquier cosa lo que Fundación Banamex tiene en sus manos, más de 400 obras y piezas de arte, yendo desde David Alfaro Siqueiros hasta Frida Kahlo, el propio Palacio de Iturbide, ¿no? La casita, ¿no? de Agustín, técnicamente el primer emperador monárquico, porque si no tendríamos que contar a Cuauhtémoc, pero el primer emperador de la historia de este país. Yo creo que eso se tiene que rescatar, y quien lo vaya a comprar, digo, me interesa bastante que sea mexicano, al final que el dinero se quede aquí y que no se vaya como a Citi, ¿no? Pero la realidad es que creo que se debe de negociar, se debe de entablar obviamente también tendría que tener voluntad del capitalista feroz que lo adquiera. Si es Ricardo Salinas, podemos irnos despidiendo de esa idea. Si es Slim, pues a lo mejor. Pero sí, a mí me interesa mucho que se recupere el acervo cultural. Creo que cada mexicano tiene que tener el derecho de poder entrar al Palacio de Iturbide, de poder ver las obras sin pagar un solo peso. Es nuestra historia, es nuestra cultura, y eso no debería de ser negocio ni capitalismo para nadie. Ahora van a salir alguno que otro, comunista, socialista. No, yo creo que cada niño mexicano tiene que salir de su escuela a conocer, pues, dónde dormía Iturbide, dónde comía, porque estamos hablando de un personaje histórico, un personaje que llevó a la consumación de la independencia. Pero bueno, estos nada más ven cifras verdes y rojas.
y yo deseo que no sea Ricardo Salinas quien lo adquiera. ¿Qué cosas, ¿no? Vivimos en un país donde los que deben más de 30,000 millones de pesos en impuestos, pues también quieren comprar bancos. Así es. Mi querido Manuel, siempre agradecido por poner el pecho en momentos como este, que ya del chorro de voz nada más me queda un chisguete. Te agradezco, carnalito, y amor con amor se paga. Ojalá que la gente que nos está viendo y escuchando se suscriba a tu canal, se suscriba a tus espacios, te busque, te respalde. ¿En dónde, Manuel? Al revés, Vicente, el honor y el privilegio siempre va a ser para un servidor. Ahí a la gente bonita que nos ven sin censura, echen la mano, den like, envíen superchats para que compremos miel para las cuerdas vocales de Vicente y su té de jengibre para que mejore esa voz. Como siempre, honrado de estar aquí, Vicente. Nos encuentran como siempre en el canal de YouTube Manuel Pedrero. No se pierdan como siempre también a las 4 de la tarde la transmisión que tenemos en Sin Máscaras a las 4, y hoy no hay Notifierro. Nos vemos a las 11 de la noche en el canal para Cuarto Grado en la mesa de debate juvenil. Por lo pronto te envío un fuerte abrazo a Toño, a Ceci y a cada uno que hace posible esta transmisión, como a cada miembro de la audiencia. Bendiciones. Gracias, mi querido Manuel Pedrero, el más jovencito de los carnalitos de la